Joaquín El Chapo Guzmán, un padre con numerosa descendencia, destaca un grupo exclusivo conocido como los Chapitos, quienes actualmente se encuentran en el epicentro de la contienda interna por el dominio de las operaciones del Cartel de Sinaloa. El último representante de la vieja guardia es Ismael El Mayo Zambada, un hombre de 76 años. Desde su adolescencia, Ovidio, Iván y Jesús Alfredo se sumergieron en las actividades criminales del Cartel de Sinaloa con el propósito de adquirir un profundo conocimiento sobre cómo operaba la organización. En octubre de 2019, las fuerzas de seguridad mexicanas llevaron a cabo una operación para capturar a Ovidio en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, pero lamentablemente la planificación de la misma resultó deficiente. Poco después de que la noticia de la detención se difundiera, los miembros del cartel respondieron con una fuerza abrumadora, llenando la ciudad con un contingente que paralizó a los ciudadanos y desató una ofensiva total para exigir la liberación de Ovidio. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó detener el operativo y liberar al presunto criminal. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Ovidio ocupaba un rol crucial en las filas del Cartel de Sinaloa. Por su parte, se creen que Iván y Jesús también desempeñan funciones importantes como operadores claves de la organización. En el año 2016, Iván y Jesús, junto con otras 18 personas, celebraban aparentemente el cumpleaños de Jesús en un establecimiento cuando un comando irrumpió en el lugar. Separaron a las mujeres y se llevaron a 6 hombres, incluyendo los 2 chapitos. Este ataque se atribuyó al cartel Jalisco Nueva Generación y tuvo lugar en un elegante restaurante del centro turístico de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. Este incidente marcó otro episodio en la complicada y peligrosa narrativa de los Chapitos en su lucha por el control del narcotráfico en México. La intrigante dinámica entre estos personajes y la trama en evolución hacen de este enfrentamiento un relato fascinante en el oscuro mundo del crimen organizado. El principal negocio de los Chapitos se concentra en el ámbito del narcotráfico internacional, según diversas acusaciones presentadas en Estados Unidos. Estos herederos están profundamente involucrados en el transporte de considerables cantidades de cocaína, marihuana y metanfetaminas hacia Estados Unidos, empleando una extensa red de contactos que se extiende por toda Latinoamérica. Su adaptabilidad a las fluctuaciones del mercado de drogas los ha llevado a incursionar en el tráfico de sustancias sintéticas, destacando su colaboración con el cartel Jalisco Nueva Generación, especialmente en lo que respecta al opioide sintético fentanilo. Además de expandirse en el mercado estadounidense, el grupo ha explorado con éxito otros horizontes, capitalizando mercados lucrativos en Australia, aunque sus territorios principales se encuentran en su lugar de origen en el estado de Sinaloa, con Culiacán como su capital oficial, donde ejercen una notoria influencia y poder. También se especula que el Mayo ejerce un control sólido en las zonas rurales y circundantes a la capital. Si te está gustando nuestro contenido, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que veas todos nuestros videos. Seguro serán de tu interés. El Cartel de Sinaloa despliega sus operaciones en diversas metrópolis, desde Nueva York en Estados Unidos hasta Buenos Aires en Argentina, así como en al menos 17 estados mexicanos y, según algunas estimaciones, hasta en 50 países. Después del secuestro de los 2 hermanos de los Chapitos, el cartel se suma en una profunda angustia. Sin embargo, en lugar de rendirse al miedo, deciden asumir el control, llevándolos a investigar el paradero de su propio hermano. La búsqueda de respuestas se convierte en una trama de secuestros y enigmas inevitables. Los Chapitos, en una meticulosa investigación para hallar pistas sobre el paradero de sus hermanos desaparecidos, siguen el rastro de informantes y contactos dentro del bajo mundo. Descubren la posible implicación de la familia del Mencho en el secuestro. ¿Qué conexiones descubrirán en su incansable búsqueda? ¿Qué misterios ocultan detrás de la fachada de la familia del Mencho? Finalmente, los Chapitos encuentran indicios concretos que los conducen hasta la residencia de la familia del Mencho. Determinados a tomar venganza por el secuestro de sus hermanos, planifican cuidadosamente su movimiento, aprovechando su red de informantes y contactos en el bajo mundo. Conociendo los puntos débiles de la familia del Mencho, deciden atacar donde más les duele: su hogar. En una noche oscura y lluviosa, un grupo de sicarios de los Chapitos se aproximan sigilosamente a la residencia de la familia del Mencho, vestidos de negro y portando armas de fuego, y rompen la tranquilidad de la mansión, rompen ventanales y dejan una advertencia intimidante. Los Chapitos dejan su mensaje contundente, infundiendo temor y dejando en claro que están dispuestos a todos por recuperar a sus hermanos y poner fin a la influencia de la familia del Mencho en el crimen organizado. La amenaza
proclama la impunidad con la cual han actuado hasta ahora, subrayando que ningún rincón escapa a su alcance. Los chapitos advierten con conocimiento detallado de cada uno de sus movimientos, conexiones y ubicaciones ocultas. Les recuerdan que el tiempo de su reinado ha llegado a su fin, profetizando una inevitable caída. Además, hacen alusión a los vastos recursos y la influencia que poseen, asegurando que no se detendrán ante nada para obtener justicia. Al mencionar nombres cercanos a la familia del Mencho, demuestran estar al tanto de sus vínculos y debilidades, desencadenando una confrontación clara entre dos carteles en un país asolado por el crimen organizado. El CJNG, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, ha logrado expandir su influencia tanto a nivel internacional como nacional. Por otro lado, los chapitos, herederos de un conocido narcotraficante, han consolidado su posición como una fuerza poderosa en el mundo del narcotráfico. Mientras ambos buscan expandir su dominio, los territorios se convierten en el epicentro del conflicto, donde los dos carteles luchan feroces batallas por el control de rutas de narcotráfico estratégicas, puntos de distribución clave y plazas importantes en todo México. La confrontación entre el CJNG y los chapitos está marcada por una violencia despiadada en su pugna por el poder. Ambos carteles no escatiman en utilizar métodos brutales como secuestros, ejecuciones, decapitaciones y actos de terror para infundir temor en sus enemigos y en la sociedad en general. Pero, ¿cómo lograron los chapitos conocer exactamente la ubicación de una de las numerosas residencias del Mencho? ¿Y quiénes eran sus familiares? En un giro asombroso de los hechos, emerge la revelación de que un destacado servidor público encargado de salvaguardar la integridad social ha vulnerado su juramento al compartir información confidencial con los chapitos. Este individuo, cuya identidad se mantiene en el manto del anonimato por razones de seguridad, fue seducido por el cartel en busca de ventajas estratégicas. Aprovechando su posición de privilegio, obtenía acceso a información preciada sobre operaciones de seguridad y movimientos de las fuerzas del orden. Plenamente consciente de la capacidad destructiva de los chapitos y su sed de venganza, este funcionario se sumerge en un oscuro pacto. En este intrigante capítulo, la trama se complica con la colusión de un individuo clave en el engranaje gubernamental. Su traición, velada bajo el manto del anonimato, revela las grietas en el sistema de justicia que debería proteger. La ambición y el deseo de ganancia estratégica se entrelazan en una danza clandestina, mientras el funcionario entrega, a cambio de beneficios económicos y protección, los secretos que deberían permanecer resguardados para el bienestar de la sociedad. Este oscuro episodio arroja una sombra sobre las instituciones encargadas de mantener el orden y la seguridad. La tradición y la integridad del funcionario público, que deberían ser pilares irrompibles, se desmoronan ante la tentación y el poder corruptor del crimen organizado. La narrativa se adentra en la compleja red de intrigas y compromisos clandestinos, donde las líneas entre la lealtad y la traición se desdibujan. En medio de este despliegue, las ramificaciones de la traición se expanden hacia los más altos estratos de la sociedad. La corrupción, como un virus insidioso, mina la confianza en las instituciones y socava la fe en la imparcialidad de la justicia. La historia revela una dualidad impactante: el deber de proteger al público sacrificado en el altar de la codicia y la ambición personal. Mientras el protagonista anónimo de esta narrativa clandestina juega su papel en las sombras, la tensión crece. El crimen organizado, en su afán de obtener ventaja, explora los rincones más oscuros del sistema, revelando un tejido frágil de seguridad. La sociedad, ajena a la sombría colaboración, queda vulnerable ante los designios de aquellos que deberían salvaguardar. Este drama implacable, donde la lealtad se vende al mejor postor, da paso a interrogantes sobre la verdadera naturaleza de quienes ocupan roles de responsabilidad. En este escenario, las decisiones individuales impactan no solo en la trama criminal, sino en el corazón mismo de la estructura gubernamental. La traición se convierte en una fisura que amenaza con desgarrar el tejido social y desencadenar consecuencias imprevisibles. Decidió colaborar secretamente con ellos, proporcionándoles detalles cruciales que podrían poner en peligro la vida de los enemigos del cartel. A través de reuniones clandestinas y comunicación encriptada, el funcionario entregaba información sobre investigaciones en curso, identidades encubiertas de agentes de seguridad y ubicaciones de operativos. Esta información permitía a los chapitos anticipar los movimientos de sus enemigos y evadir a las autoridades, todo a cambio de su colaboración. En este intrincado juego de poder, la conexión clandestina entre el funcionario y los chapitos tejía una red peligrosa y corrupta que amenazaba no solo la integridad del sistema de justicia, sino la seguridad misma de la sociedad.
Este vínculo sutil, alimentado por beneficios económicos y protección, confería a los chapitos información privilegiada que les otorgaba una ventaja estratégica en el complejo tablero del narcotráfico. Sin embargo, la lealtad dentro del mundo del crimen organizado es tan frágil como efímera, y la paranoia se convierte en un espectro constante en el horizonte. La colaboración ilegal del funcionario no solo socavaba la confianza en las instituciones, sino que también elevaba el poder e influencia de los chapitos. Mantenían una vigilancia constante sobre este aliado, conscientes de los riesgos que conllevaba su participación. En esta danza de traición y corrupción, la atmósfera de tensión y desconfianza se cernía no solo sobre el cartel, sino también sobre las instituciones encargadas de enfrentar el crimen organizado. Las consecuencias de esta oscura colaboración aún se esconden entre las sombras, amenazando con desestabilizar aún más el ya convulso panorama del narcotráfico en México. La trama se desenvuelve en un entramado de intrigas y amenazas, donde cada movimiento tiene el potencial de alterar el delicado equilibrio del poder. La reacción del Mencho, líder de una de las organizaciones criminales más poderosas de México ante el ataque de los chapitos a su hogar, fue una amalgama de emociones. La furia, la preocupación y la determinación danzan en su interior. Reconoce que este acto no es solo un desafío a su autoridad, sino una afrenta directa a su legado. La violencia contra su familia y la intrusión en su territorio sagrado despiertan en él una furia indescriptible. Sin embargo, el Mencho, estratega astuto, comprende la necesidad de actuar con cautela, analiza meticulosamente las implicaciones de esta confrontación y las posibles consecuencias. Los chapitos no son adversarios comunes y su respuesta debe ser cuidadosamente diseñada. En lugar de ceder a impulsos violentos, utiliza este episodio como una oportunidad para consolidar su poder y enviar un mensaje claro a sus enemigos. Convoca una reunión con sus colaboradores más cercanos y expertos en seguridad. Juntos trazan un plan para contrarrestar las amenazas de los chapitos. Refuerza la seguridad de su residencia y las medidas de protección para su familia, mostrando a sus rivales que no se dejará intimidar fácilmente. Aprovecha este incidente para reevaluar su red de informantes y detectar posibles infiltraciones, asegurándose de que los enemigos no obtengan más ventaja. Internamente toma medidas drásticas para garantizar la lealtad y la disciplina dentro de su organización. La paranoia y la desconfianza se instalan en el círculo íntimo del Mencho, donde nadie se siente a salvo de las consecuencias de cualquier sospecha de deslealtad. El juego se torna cada vez más complejo, con intrigas y traiciones que amenazan con desestabilizar la estructura interna del cartel. En un sorprendente giro de acontecimientos, el Mencho y los líderes de los chapitos deciden poner fin a la violencia y buscar una solución negociada para evitar una guerra total. Encuentros secretos y negociaciones intensas dan lugar a un acuerdo que permitirá la liberación de 2 hermanos de los chapitos secuestrados por el Mencho. Este pacto, que asegura la intangibilidad de los territorios de ambos carteles, evita un conflicto que podría haber desencadenado una auténtica masacre. Ambos líderes comprenden la fuerza y recursos de sus organizaciones, reconociendo que en un enfrentamiento directo solo se conduciría a la destrucción mutua. La liberación de los 2 hermanos se realiza de manera discreta y sin incidentes, demostrando la voluntad de ambas partes de cumplir con lo acordado. El Mencho, consciente de la importancia de mantener su palabra, se prepara para preservar la paz en un escenario donde cada paso es crucial y cada decisión estratégica. En la compleja telaraña del crimen organizado, la preservación de los intereses a largo plazo se convierte en una danza sutil entre el Mencho y los chapitos. Aunque el acuerdo entre ambos logra tejer una aparente calma, es crucial entender que este equilibrio es frágil y efímero. La rivalidad y el resentimiento forjados a lo largo de los años no se desvanecen con la misma rapidez con la que emergió la tregua, y la amenaza de violencia persiste latente, agazapada, lista para resurgir ante el menor quiebre en las condiciones del pacto. En este escenario incierto, el futuro se despliega con un manto de incertidumbre. La tregua entre estos 2 colosos del narcotráfico puede ser simplemente un respiro en medio de un conflicto más extenso. La paz que se alcanza queda sujeta a pruebas constantes, desafíos que acechan desde las sombras, recordándonos que en el mundo del crimen organizado, la estabilidad es efímera y la violencia a menudo solo se encuentra agazapada esperando el momento propicio para emerger. Mientras tanto, México se erige como un terreno fértil para la intrincada danza de la lucha por el poder. Aunque las apariencias sugieran una pausa momentánea en el conflicto, los engranajes de la maquinaria del crimen continúan girando, alimentados por ambiciones y agendas que trascienden la superficie de la paz aparente. En las entrañas del país, la batalla por el control de rutas estratégicas, puntos de distribución clave y plazas importantes persiste, sumiendo a las comunidades locales en la sombra de la incertidumbre.
En este juego de ajedrez clandestino, cada movimiento se convierte en un acto de equilibrio, una delicada coreografía donde las consecuencias pueden alterar el paisaje del narcotráfico de manera inesperada. La temporalidad de la tregua se viste con la ambivalencia del mañana, con el potencial de desgarrarse ante la menor provocación. El tejido frágil de esta pausa en el conflicto deja al descubierto la fragilidad del entendimiento entre los dos carteles. Las alianzas que se forjan en las sombras son como hilos delicados, susceptibles a romperse ante las tensiones que acechan en el horizonte. Los cimientos de la paz, aunque parezcan sólidos en la superficie, se enfrentan a la realidad de que en el oscuro universo del narcotráfico nada es definitivo. En este escenario prolongado de incertidumbre, la trama se desenvuelve con giros inesperados y vueltas intrigantes. La paz alcanzada se transforma en un campo de juego donde las estrategias se reinventan, las lealtades se ponen a prueba y las rivalidades ancestrales resurgen en formas desconocidas. La danza continúa y la pregunta que flota en el aire es: ¿la tregua en su esencia es una breve pausa o el preludio de un conflicto aún más profundo? Así, la narrativa se desarrolla, entrelazando los destinos de dos titanes que buscan la supremacía en un escenario que desafía la definición de estabilidad. Y mientras el mundo sigue girando, el crimen organizado seguirá persistiendo en las sombras, con su futuro escurriéndose entre las grietas de la incertidumbre, listo para desatar su próxima jugada maestra. Y bueno amigos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Agradecemos que lo hayas visto. Deja tu me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y dinos qué te ha parecido este contenido en los comentarios. Espero sigas viendo nuestros futuros videos. Yo por mi parte me despido. Nos vemos en un próximo video.